Saludos hermanos, bendiciones desde acá de West Virginia todavía. Es un gozo para mí poder en esta mañana compartir con ustedes la palabra de Dios, compartiendo con el hermano Leonardo el deseo de que les trajera para este domingo la palabra de Dios. Me complace pues poder tener el gusto de estar con ustedes en esta mañana y poder compartirles. Quiero saludarles, recordarles pues que les amamos en el Señor, que estamos permanentemente orando por cada uno de ustedes, orando por el país para que el Señor vuelva su cara a Venezuela y podamos recobrar la Venezuela que anteriormente teníamos, o por lo menos, y que por la misericordia de Dios, pues, el pueblo de Venezuela pueda contar con un país más libre, un país con mayores oportunidades para todos, y en especial un país donde el Evangelio pueda ser predicado en todo lugar, en todas las ciudades del país, a través de las etnias, donde el tema de las misiones pueda ser impulsado de una manera libre y sin tantas interrupciones y problemas para poder llegarles a ellos el Evangelio. Estamos orando fervientemente, ¿no? Una de las cosas que más nos entristece, y siempre hablamos, mi esposo y yo, es el hecho de no poder reunirnos con ustedes, ¿no? El tema de la reunión, de poder disfrutar de la comunión los unos con los otros durante el tiempo, de los servicios, de las visitaciones, pues es algo maravilloso, ¿no? Que nosotros en verdad añoramos, ¿no? Y extrañamos. Estamos orando al Señor para que se den para que sí, se den las prerrogativas para que podamos regresar al país, ¿no? Como ustedes saben, estamos procesando nuestros papeles acá, nuestra residencia. Por alguna razón, pues se han retrasado. Creemos que por todo lo que tiene que ver con el cambio de gobierno, ahora el TPS que le fue aprobado a los venezolanos, y migración, me imagino que tienen muchas cosas por resolver y quizás pues le están dando prioridad a otras cosas. En ese sentido, pues nuestros papeles no han llegado, ¿no? Estamos a la espera de eso. Y también, por supuesto, esperamos, no podemos salir sin los papeles en primer lugar, porque perderíamos todo el esfuerzo y la inversión que hemos hecho en todo esto. Y en segundo lugar, pues, el país sigue con muchos problemas, las fronteras siguen cerradas, como todos ustedes saben, los vuelos son pocos, incluso no hay vuelos entre Caracas y Puerto Ordaz, lo cual, pues, nos debe empujar a viajar desde Caracas hasta Puerto Ordaz por vía terrestre, cosa que está extremadamente peligroso, ¿no? Sin embargo, estamos esperando en Dios, no hemos planeado todavía nuestro vuelo de regreso, lo haremos en el momento que tengamos los papeles, que nos llegue el permiso pues, de estar de residencia acá. Y eso, como ya lo hemos dicho en algunas otras oportunidades, lo hemos hecho por razones de tipo personal, ¿no? La Embajada de los Estados Unidos cerró en Venezuela, por una parte. Las limitaciones para que den visa a las personas para venir a este país son muy limitadas. Nosotros tenemos nuestros hijos acá, ahora nuestros nietos también. El problema en el país para sacar pasaportes es algo también extremadamente complicado, con lo cual si nos quedamos sin visa, se nos va a hacer muy cuesta arriba volver a venir a visitar a nuestros hijos. Teniendo pues entonces la residencia, podemos venir y salir pues con más libertad,
que es lo que queremos para poder estar ministrando allá en Venezuela y poder pasar tiempo con nuestros hijos acá también para ayudarles y ministrarlos también. Entonces ese es más o menos el tema. Ella, nuestra nietica, ha ido mejorando de a poco, un desarrollo lento por la enfermedad que ella tiene, pero hemos visto pues la gracia de Dios en su vida. Ya ella se sienta, ya está interactuando muchísimo pues con nosotros, y esperamos pues en Dios que ella siga progresando y avanzando en su desarrollo, y orando al Señor, ¿no? Para que el Señor pueda sanarla plenamente, o para que el Señor pueda pues hacer que esta enfermedad con la que nació sea llevadera, pues, y que podamos disfrutarla pues hasta que nuestro Señor lo permita, ¿no? En esta mañana, hermanos, voy a leer un pasaje en el libro de Marcos. Les invito en sus casas a abrir sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo número 2, versículos 18 al 22, ¿no? Y voy a predicar en este pasaje simplemente porque estamos ministrando en una iglesia acá, en la iglesia donde nos congregamos, una iglesia hispana. Realmente no es una iglesia, estamos iniciando un ministerio hispano, ¿no? Y apenas tenemos 3, 4 personas que llegan, ¿no? Y cada domingo yo estoy enseñando, predicando la Biblia. Y lo he estado haciendo pues durante estas últimas semanas o meses a través del libro de Marcos, un libro muy interesante, un libro que forma parte de los 3 evangelios sinópticos, en conjunto con Mateo y con Lucas, lo cual nos debe hacer recordar pues, que los sinópticos, como su palabra lo indica, son libros con una vista particular o igual, ¿no? El Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas narran la vida de Jesús, su ministerio, su muerte, resurrección, en ángulos muy similares, ¿no? El 80% de los milagros que nuestro Señor, o que Mateo, Marcos y Lucas registran, se están intercambiables entre ellos. No así el libro de Juan. El libro de Juan es un evangelio que también narra la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero a diferencia de los otros evangelios, el evangelio de Juan tiene un porcentaje alto de los milagros o lo que él decidió, el apóstol Juan, de escribir independiente, o que no nos toca ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Marcos fue escrito a los romanos, Lucas fue escrito a los griegos, Mateo fue escrito a los judíos, y el libro de Juan fue escrito de una manera universal a los gentiles y cristianos, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene su meta, su propósito. Por ejemplo, en el libro de Marcos, que es donde estoy predicando, su texto lema, vamos a decirlo así, está en el 10:45, que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Marcos presenta al Señor Jesucristo como el siervo, ¿no? Como el siervo. Y a través de cada capítulo, Marcos va de una manera muy interesante, muy activa, mostrando y desarrollando los milagros que el Señor Jesucristo va desarrollando pues, acá en la tierra. Entonces yo he tomado esta porción de Marcos porque es la porción que me corresponde también predicar durante esta semana. Con lo cual voy a darle un pequeño contexto una vez que leamos. Vamos a leer el pasaje y luego entonces vamos a orar al Señor y voy a darle un contexto, y sobre eso entonces vamos a comenzar la enseñanza. Dice la palabra de Dios, versículo 18 del capítulo 2, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan?
Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está en ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días, dijo el Señor, cuando el esposo les será quitado. Y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone, dijo el Señor, remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe las odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Vamos a orar. Padre, guíanos en este tiempo, oh Dios, donde vamos a estudiar tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor, a entenderla, a atesorar, oh Dios, las verdades que aparecen en tu palabra. Y, oh Dios, una vez más te agradecemos por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, oh Dios, al morir en la cruz y tomar el lugar que nosotros merecíamos. Mira a mis hermanos en Venezuela. Oh Dios, mira cada corazón que va a estar escuchando tu palabra. Oramos, oh Dios, y pedimos tu guía en este tiempo. Oh Dios, pedimos que cada corazón, oh Dios, pueda encontrar un lugar para atesorar, crecer a tu imagen, Señor. Oh, tu palabra dice que la ley de Jehová es perfecta. Tu palabra es perfecta, que transforma, que convierte el alma, oh Dios, transforma nuestras vidas. Y por eso oramos en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús con acción de gracias. Amén. Muy bien, el tema entonces que vamos a estar estudiando en cierta forma tiene que ver con el ayuno, ¿no? El ayuno, y vamos a dar un contexto en primer lugar de lo que encontramos en el pasaje, ¿no? Si nosotros vemos el capítulo anterior, Jesús estaba llamando a Leví. Leví es el mismo Mateo, que era un publicano, ¿no? Cuando nosotros recordamos lo que era un publicano era una persona que era, en los tiempos de Jesús, una persona despreciable, una persona que era tomada como una persona vendida, ya que esta persona trabajaba para los romanos cobrando los impuestos, ¿no? Y algo importante que hay que notar es que la mayoría de estas personas, si no todas, ¿verdad?, cobraban impuestos por encima de lo normal y se enriquecían. Y por esa razón, pues, eran vistos, ¿verdad?, como personas despreciadas, como personas no queridas en la sociedad, ¿no? Entonces, en el pasaje anterior, los versículos 13 al 17, nuestro Señor Jesucristo llama a Mateo y él responde al llamado. Dice allí el pasaje que levantándose, inmediatamente cuando Jesús le llamó, le siguió, ¿no? Y posteriormente vemos que Mateo, en agradecimiento por haber salvado su vida, le prepara una cena, ¿no? Y en la cena, Marco describe a los invitados como publicanos y como pecadores. Eso significa, pues, que en ese lugar, allí donde estaban cenando, en la casa de Mateo, habían otros publicanos, ¿verdad?, que eran las personas con quienes Mateo normalmente tenía contacto. Seguramente habían prostitutas. Cuando se le denominan los pecadores, se está hablando de personas de este tipo, de personas, a que ellos llamaban pecadores exactamente a esas personas que hacían cosas como estas, ¿no? Y no a las personas como ellos. Y entonces, estas personas se sintieron ofendidas porque el Señor estaba allí comiendo con ellos. Hay otro detalle que debemos mencionar y es el hecho de que, al parecer, en ese día, estas personas estaban ayunando. Cuando llamo a estas personas, estoy hablando de los fariseos y al mismo tiempo los discípulos de Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía discípulos. Aparecen descritos en el libro de Hechos. Unos seguidores de Juan el Bautista, así como Jesucristo tenía seguidores, Juan el Bautista tenía algunos seguidores. Y eran personas, pues, que estaban inmersas en lo que era la religión judaica, ¿no? Y aun cuando, ¿verdad?,
el ayuno no tenía dentro de la ley un llamado a hacerlo, a excepción de una parte que lo vamos a ver en algún momento. Las tradiciones judías habían incorporado dentro de lo que era la religión judaica, pues que ellos tenían que ayunar por lo menos 2 veces a la semana. Y entonces vemos en el contexto que los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y ellos cuestionan a Jesús, porque Jesús no estaba ayunando y no estaba haciendo lo que ellos suponían que tenían que hacer las personas buenas, ¿no? Recordemos que a Jesús pues lo venían siguiendo después de que Juan el Bautista fue encarcelado, allí en la parte sur de lo que es todo Israel, hablando del norte y del sur, ¿verdad? En Jerusalén, Jesús sale de Jerusalén al norte, a la región de Galilea, que es donde nos encontramos, específicamente en la ciudad de Capernaum, para hacer su gran ministerio. Jesús hizo un gran ministerio allí en Capernaum, donde hizo muchos milagros. Y en ese momento está ubicado allí en Capernaum, específicamente, se quedaba en la casa de Pedro y Andrés, su hermano, ¿no? Acá está entonces en la casa de David y se encuentra con esta persona que lo cuestiona. Entonces, para ponernos un poco en lo que va a ser la enseñanza en esta mañana de lo que nos menciona Marcos capítulo 2, vamos a dar una definición de lo que es el ayuno. Pocas veces, quizás a lo mejor hemos escuchado una predicación en nuestra iglesia del ayuno, creo que ninguna vez he predicado, pero hemos escuchado mucho acerca de este tema, ¿no? Tanto desde el punto de vista secular, que es muy hablado, muy mencionado, muy estudiado como una práctica médica que sirve para purificar el organismo, por una parte, y por otra parte también lo usan muchas personas para perder peso, por ejemplo, mantenerse en buenas condiciones. Por ejemplo, hay una novedad en este tiempo que le llaman el ayuno intermitente, que es el hecho de que una persona come hasta, por decir algo, las 6 de la tarde y no vuelve a ingerir comida hasta el otro día, a las 16 horas, permitiendo que el organismo libere sus toxinas y que le permita a los intestinos pues hacer su digestión y al estómago, todo eso y limpiarlo. Y posteriormente entonces rompen ese ayuno con un jugo natural y con comida no tan fuerte. Y entonces de esta manera las personas pueden ayudarle al organismo tanto pues a mejorar sus condiciones de digestión, digestiva y todo lo demás, de limpieza, como también a perder de peso. Entonces podemos definir el ayuno como una renuncia momentánea de algo que es bueno en sí mismo, como lo es la comida, con el fin de identificar nuestra expresión sobre algo mayor. En este caso, Dios y su obra en nosotros o en nuestras vidas, ¿no? Nos abstenemos entonces de comer algo bueno, maravilloso que Dios nos dio, para entonces dedicarnos fundamentalmente a tener comunión con Dios, ¿no? Esta definición la encontré o fue dada por el pastor John Piper, que es muy famoso. Cuando vamos al diccionario encontramos pues que el ayuno es la renuncia pues de comer durante un cierto periodo de tiempo, más o menos lo que vemos. Entonces, nosotros podemos hacer una aclaración en este sentido, ¿no? Comer es algo maravilloso. Dios nos ha dado y nos ha permitido comer, ¿no? Y normalmente cuando comemos, y comemos lo que le estaba diciendo, añoramos estar con ustedes, celebrar con ustedes. Normalmente la comida es un símbolo de celebración. Cuando hay un casamiento, cuando nace un niño, cuando hay un cumpleaños, cuando celebramos fiestas diferentes como las Navidades, como Semana Santa que ya está por llegar, o cualquier otra fiesta,
que como cristianos podamos celebrar. Por ejemplo, los judíos tenían muchas fiestas como tal, y la comida está relacionada pues con el júbilo, con el disfrute, con el estar contento, con la felicidad, ¿no? Y eso es producto de que Dios nos ha dado la comida. Y Dios en su misericordia y en su maravilla nos ha dado pues multitud de cosas en el que nosotros podamos disfrutar. Y es maravilloso eso, ¿no? Que nosotros podamos no solamente comer como en algún momento comieron los judíos, ¿no? Maná, solamente pancitos. Dios nos ha dado a nosotros para comer muchísimo, ¿no? Ahora, abstenernos de comer eso, ¿verdad? Podemos verlo como una práctica también buena, porque creo que es la gran lección que podemos nosotros sacar acá en este tema, ¿no? En dejar algo bueno que Dios nos ha dado por algo mucho mejor. Que en este caso lo mucho más mayor o lo mucho mejor es poder contar con un momento o un periodo de tiempo muy especial para dedicarlo en nuestra relación con Dios. Eso es más o menos lo que es el enfoque. Nosotros conocemos religiones, inclusive dentro de las denominaciones cristianas, vemos personas o denominaciones que hacen un énfasis importante en lo que es el ayuno, como por ejemplo los pentecostales, ¿no? Sin embargo, muchas de estas personas, no digo todas para no generalizar, pero muchas de ellas tienen o le dan una mala concepción, un mal concepto a lo que es el ayuno dentro de lo que es la espiritualidad. Muchas personas piensan que el ayuno te hace espiritual y realmente eso no es así. Usted puede ayunar todos los días, incluso usted puede orar todos los días y eso no lo va a hacer espiritual. Pero el ayuno sí puede ser un mecanismo, una forma o un método a través del cual usted, ¿verdad?, pueda disponer su tiempo para crecer espiritualmente en el conocimiento, pues, de Dios, ¿no? Tres cosas que quisiera poner de antemano antes de continuar, ¿no? En primer lugar, pues, el ayuno no es un mandamiento explícitamente dado en las Escrituras. No hay un mandamiento, como si lo hay, por ejemplo, en la oración. Se nos manda en la Biblia que oremos, ¿verdad?, permanentemente, orar sin cesar, nos dice la Biblia, y hay mandamientos por toda la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 2, nos manda que oremos como prioridad en la iglesia, en nuestros hogares, a salir, a evangelizar, a llevar las buenas nuevas. Como dice Mateo 28, es un mandamiento explícito para cada uno de los creyentes. Ir a la iglesia, no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, es un mandamiento también como tal, pero no hay prerrogativas de mandamiento explícito en la Biblia, ¿verdad?, para llamarnos a ayunar, ¿no? El ayuno, por otra parte, no ocupa el mismo lugar en el cristianismo como lo ocupa en otras religiones. Y aquí podemos mencionar, por ejemplo, a la religión musulmana, que ellos tienen, por ejemplo, el mes del Ramadán, donde durante todo ese mes ellos ayunan toda la mañana y luego rompen el ayuno y lo hacen durante todo el mes de Ramadán. Ahora, este ayuno es algo obligatorio para aquellos, ¿verdad?, que son musulmanes, ¿no? El ayuno, en todo caso, hermanos, es algo que es un acto personal, no es algo obligatorio, es algo espontáneo, es algo, hermanos, voluntario, que nace de la persona para entonces disponer un tiempo y acercarse con Dios. Otra cosa que quisiera mencionar sobre el ayuno es que el único mandamiento o el único ayuno que ha sido mandado por Dios a través de toda la Escritura lo encontramos en el libro del Levítico, versículo 16, capítulo 16, versículo 29, ¿no? Y es en el día de la expiación, en el día que llama la Biblia también el día de Yom Kippur, como han dicho los judíos, ¿no? La Biblia le llama el día de la expiación, es el día que se celebra una vez al año, es el único día donde el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y ese día, entonces,
las personas estaban llamadas a afligir sus vidas, ¿verdad? A dejar, ellos no podían bañarse, no podían hacer comida, no podían comer. Yo los invito en sus casas a que busquen allí en Levíticos 16, no lo vamos a leer en, en este tiempo, ¿no? Para no alargar el tiempo que tengo compartiendo este tema, pero allí pues se le pide a las personas no hacer nada, sino que el día de la expiación dedicarse exclusivamente a afligir sus almas, uh, a recordar el tema de la pecaminosidad de la persona, ¿verdad? A recordar el hecho de que el hombre es pecador como tal y que en consecuencia Dios estableció la muerte de un inocente, que en este caso era un animal, y que retrata a la persona de Jesucristo en el futuro y que como consecuencia de ello, pues ellos debían pues estar tristes por eso. Pero era el tiempo también del perdón, era el tiempo donde el sumo sacerdote también pues sacrificaba animales para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Esta era una práctica que era obligatoria tanto para el pueblo judío como para los esclavos y siervos que vivían en medio de ellos. Era un tiempo especial, era un llamamiento, ¿verdad?, a la abstinencia en esta fiesta tan importante para los judíos. Entonces, veamos por algún momento rápidamente, muy rápidamente, recordemos algunos pasajes en el Antiguo Testamento, en primer lugar, que nos dan situaciones donde las personas ayunaron. No vamos a ir tampoco, usted puede tomar nota allí en su casa de los pasajes, vamos solamente a mencionarlos, a recordar algunos detalles para que usted lo vaya teniendo en mente y vamos a hacer algunos comentarios muy breves. La palabra ayuno en el Antiguo Testamento aparece cerca de 46 veces más o menos y siempre está asociada a una súplica, a un dolor, a un silicio, a una pena por parte de alguien con Dios, ¿no? Por algo que pasó, ¿no? Uh, la primera situación o el primer ejemplo lo vemos en Éxodo capítulo 24 y 18. Noten que no hay ningún ejemplo dentro de los patriarcas. Cuando hablamos de los patriarcas, hablamos de Abraham, Isaac, Jacob y durante todo el tiempo del Pentateuco, a excepción de Moisés. En el caso de Moisés lo vemos en el Éxodo 24, 18 como un caso muy particular, ¿no? Moisés subiendo al monte para que Dios le dé la ley y le dé la descripción de cómo iba a ser todo lo que era el templo en su momento, el templo movible que ellos usaron durante la peregrinación de los 40 años en el desierto, pues Dios le dio la arquitectura de cómo iban a diseñar y cómo iban a diseñar las ropas y cómo iba a ser toda la ley, vamos a decir, religiosa, de cómo ellos iban a adorar pues, durante el tiempo en ese lugar, ¿no? 40 días pasó, se nos dice la Biblia y en Éxodo, Moisés y Dios sustentándolo, ¿no? Dice que cuando Moisés bajó y las personas vieron en la cara de Moisés como un sol, ¿no? Radiante, porque estaba mostrando, había pasado tiempo con Dios, pues, y la majestuosidad de Dios y su pureza, pues habían sido transmitidos al cuerpo de Moisés. Aparte de esto, la primera vez que encontramos la mención ayuno en el Antiguo Testamento lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 20, 26 y 27, y allí lo vemos en una guerra entre Israel y la tribu de Benjamín, es decir, una guerra interna nacional, ¿no? Donde Israel pierde contra la tribu de Benjamín y estas personas entonces, debido a la pérdida que tuvieron, ¿verdad? Se afligen, lloran, van allí cerca del arca y le preguntan a Dios, ¿no? En oración y en ayuno, por qué razón habían perdido, ¿no? Y entonces la historia se desarrolla por allí, pero vemos un pueblo entonces espontáneamente prescindiendo de la comida para acercarse a Dios y pedir respuesta por algo que ellos
no esperaba, ¿no? En segundo lugar, vemos que en la Biblia otra historia sobre el ayuno, y lo vemos en el caso de David, por ejemplo, cuando su hijo, que es concebido por su relación con Betsabé, muere, ¿no? Eso lo encontramos en el libro de Samuel, 2 de Samuel, capítulo 12, versos 15 y 20. Se nos dice que el profeta Natán vino, ¿verdad?, y confrontó a, a David, ¿verdad? Y a raíz del pecado que cometió este hombre, este rey, famoso dentro de las escrituras, David, ¿verdad? El hijo que había concebido iba a morir, ¿no? Entonces nos dice la escritura que David, cuando fue avisado por Urías de lo que había pasado y cuando el mismo Jehová hirió al hijo, David, dice la Biblia, que durante 7 días estuvo orando y estuvo ayunando, suplicándole a Dios por ese hijo. Una vez que pasaron esos 7 días, dice la escritura, que David escuchó a las personas que estaban cuchicheando, que estaban hablando, y él se imaginó que el niño había muerto, ¿no? Las personas no querían decirle por ver la actitud del rey, y pensaban que diciéndole, dándole la noticia a David, las cosas iban a empeorar, ¿no? Pero realmente no pasó así. David, dice la Biblia, que se levantó, fue, se bañó, se ungió, pidió comida, y las personas extrañadas le preguntaron que por qué esa actitud, ¿no? Si el niño había muerto. Y él les dijo, bueno, yo estaba ayunando, pidiéndole a Dios por la vida del niño, y no fui escuchado por Dios. Dios no respondió mi súplica, ¿no? Ahora que él ha muerto, ya no tengo razón para estar ayunando. Entonces vemos acá una actitud de ayuno, una vez más, espontánea, y es importante que nosotros escuchemos esta palabra espontánea, porque David pues lo hizo espontáneamente, ¿no? Para buscar delante de Dios, y su respuesta y su súplica no fue realmente atendida, ¿no? Como él quería. Acá, por su parte, uno de los reyes más malos, en 1 Reyes 21-27, encontramos también su historia, donde después de la muerte de Nabot por parte de su esposa, maléfica, ¿no? Para tomar posesión de su viña, el profeta Elías viene y lo confronta, y acá pues siente pena y vergüenza, siendo aún un rey tan malo. Dice la Biblia pues que rasgó sus vestidos, ayunó, oró y pidió perdón, y Dios escuchó la súplica. Es maravilloso ver esta historia, porque si nosotros rastreamos la vida de este hombre acá, pues acá fue uno de los peores reyes en toda la historia de Israel, hablando, pues, uniendo el norte y el sur, ¿no? Sabemos que en el norte hubo reyes buenos y reyes malos, en el norte puros reyes malos, como en el caso de acá. Pero yo creo que no hubo uno tan malo como lo fue acá. Y sin embargo, Dios escuchó su plegaria, ¿no? Escuchó su humillación, ¿no? Y eso, pues, debe llamarnos la atención para ver el carácter maravilloso de Dios, ¿no? Que aun siendo nosotros pecadores, pues dice la Biblia que Cristo murió por nosotros, pero aun siendo nosotros tan pecadores, habiendo hecho aún las cosas más viles que pueda hacer una persona, Dios es capaz de perdonar nuestros pecados. Él está dispuesto a perdonarnos, así sea cual sea el pecado que nosotros podamos cometer. Si seguimos adelante, hermanos, podemos encontrarnos, por ejemplo, en 2 Samuel 1:12, donde las personas también ayunan por la muerte de Saúl, el primer rey de Israel, y de sus hijos, ¿no? Ellos murieron, y el pueblo, en forma general, entonces, también espontáneamente vinieron en llanto, en súplica, en dolor, ¿verdad?, a ayunar. Capítulo 9 del libro de Daniel nos muestra. Yo me iba a parar aquí, pero no me voy a parar por el tiempo, ¿no? Como les digo, pero en Daniel 9:3 yo les invito en su casa a buscar esa oración maravillosa de Daniel, también en ayuno espontáneo, buscando el rostro de Dios, pidiendo perdón por su pueblo, ¿verdad? Buscando, ¿verdad?, la gracia de nuestro Dios para que el pueblo que ya tenía 70 años en la cautividad fuera dejado libre, y regresaran pues las personas a reconstruir nuevamente Israel después de haber sido abatida en el año 600
589 por los babilonios, ¿no? Una historia maravillosa, un carácter extremadamente especial que se ve pues en la persona de Daniel. Lo vemos también en Isaías como un ritualismo, en el capítulo 58, ¿verdad? Donde las personas allí ya ponen el ayuno como algo realmente sin sentido o especulativo, vamos a decirlo de esa manera. Personas ayunan simplemente para competir y para poner de manifiesto a las personas que realmente ellas son mejores que otros o son más santas que otros o que se ganan el cielo haciendo este tipo de cosas. Allí entonces el ayuno de estas personas es cuestionado por parte del profeta Isaías, ¿no? Y los llama a que ellos entiendan pues lo malo que ellos estaban haciendo al hacerlo de esta manera. El caso de Esther es un caso también muy mencionado cuando el pueblo judío estaba siendo amenazado por ser exterminado, ¿no? Mardoqueo es llamado por Esther porque Amán se había confabulado para acabar con los judíos y Esther les dice al pueblo que se mantenga en oración y en ayuno para que ella entre, ¿verdad?, ante la presencia del rey. Sabemos que si alguien entrara a la presencia del rey sin autorización podía ser llevada a la muerte, ¿no? A menos que el rey levantara su mano con su callado en señal de permitir que esta persona hablara, que fue lo que pasó en el caso de Esther. Y Dios respondió entonces a la oración. En el caso de Nehemías, capítulo 1, usted puede ver también otro ejemplo de esto. Entonces, en forma general, hermanos, en resumen, en el Antiguo Testamento nos da una enseñanza acerca del ayuno, ¿verdad? Como algo también espontáneo. No fue algo mandatorio, solamente, como les dije, en el día de la expiación fue mandado al pueblo judío a abstenerse, no solamente de la comida, sino de cualquier tipo de trabajo, para focalizarse, ¿verdad?, en ese tiempo tan especial que era el tiempo de la expiación, el tiempo del arrepentimiento del pueblo por sus pecados y el tiempo también donde se mostraba el perdón y la gracia de Dios. En todos los demás casos nosotros vemos realmente actitudes espontáneas por parte de personas o por parte del pueblo en forma grupal, buscando acercarse a Dios en un clamor por una situación muy particular, ¿no? Mostrando en ese momento pues su dolor, su pena por algo que perdieron o algo que sobre el cual estaban pidiendo respuestas de parte de Dios. Muy bien, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Antes de situarnos en el lugar donde estábamos, ya tengo 30 minutos, un poco más hablando, tenemos varios pasajes. Voy a solamente mencionar dos y nos vamos a regresar rápidamente entonces a nuestro pasaje en el libro de Marcos capítulo 2, donde leímos, ¿no? El primero lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 16. Ahí voy a tomar mi Biblia rápidamente para leerlo. Mateo 6, 16. Mateo 6, 16 nos dice la Biblia, aquí estamos: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces acá vemos, en primer lugar, que nuestro Señor quizás presume que sus seguidores iban a ayunar, ¿no? Cuando ayunéis, dice. Es una presunción de parte de nuestro Señor en que los cristianos pudieran entonces reunirse para ayunar. Y entonces luego les dice, pero cuando lo hagáis, debemos hacerlo entonces en secreto. Debemos hacerlo con un fin realmente sincero, sin lo que nosotros vemos que solía pasar en los tiempos de Jesús,
en cuanto a los religiosos, que lo que hacían era pues, salir a las calles para que las personas vieran que ellos eran personas santas y que realmente seguían la religión, para que los vieran demacrados y que ellos estaban haciendo un sacrificio importante, ¿no? Nuestro Señor criticó ese tipo de actitud en los fariseos, en los escribas, en las personas religiosas en su momento, y que es algo que nosotros podemos ver hoy día también, y que debemos nosotros cuidar, hermanos, en una práctica como esta, ¿no? Personas, he visto y he escuchado de personas que creen o que se creen más santas que otras, o que se creen más espirituales que otras, ¿no? Porque practican este tipo de cosas a diferencia de otros que no lo hacen, ¿no? Cosa que está equivocada. Aquí hay una presunción de parte de nuestro Señor que el ayuno va a ser practicado, pero el Señor nos dice, háganlo pues secretamente, ¿no? Otro de los pasajes que quisiera recordarles es aquel que está en el libro de Hechos, capítulo 13, ¿no? Capítulo 13. Y valga decirles que en el libro en el Nuevo Testamento, esta palabra ayuno se encuentra 31 veces, ¿no? La encontramos en la mayoría de los casos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, la encontramos también en el libro de Hechos y en un par de oportunidades la encontramos en 2 de Corintios, donde el apóstol Pablo describe momentos en el cual él también ayunaba por algunas motivaciones que no se describen en particular, ¿no? O sea, en el libro de Hechos, capítulo 13, nos encontramos en la iglesia de Antioquía, que es una iglesia mayoritariamente compuesta por gentiles, ¿no? Y esta iglesia entonces practicaba el ayuno. Dice que habían entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, de los cuales estaba Bernabé, Simón, que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, aquí hay una situación bien interesante en la iglesia primitiva, ¿no? Una iglesia, como les dije, que pasó a ser la principal después de la iglesia de Jerusalén, a raíz de las persecuciones y todo lo demás. Estas personas practicaban oración y el ayuno en conjunto, ¿no? Y durante ese tiempo de oración, el Señor los guió, pues, a seleccionar a Pablo y a Bernabé para un trabajo que en este momento podemos decir que es la obra más importante desde el punto de vista misionero que hemos visto a través de todos los tiempos. Pablo inició los 3 viajes misioneros y con ello, en su momento, las personas que vivían en los tiempos de Pablo, el evangelio fue escuchado pues en casi todos los lugares, ¿no? Dice que habiendo ayunado y orado, una vez que fueron seleccionados, también ayunaron y también entonces oraron, ¿verdad? Para imponerles las manos y encomendarlos delante de Dios a la tarea que ellos iban a hacer. Esto yo quisiera unirlo con el ayuno que hizo nuestro Señor durante 40 días, que aparece relatado allí en el libro de Mateo, capítulo 4, un ayuno también de 40 días y 40 noches, donde el Señor se preparó para iniciar su ministerio. Y con esto no quiero decir pues, que nosotros debemos ayunar 40 días y 40 noches, sino que quiero decir que cuando hay momentos importantes desde el punto de vista espiritual, alguna tarea importante sobre la cual nosotros vamos a comenzar alguna decisión importante sobre la cual nosotros debemos tomar, nosotros pudiéramos, ¿verdad?, hacer un tiempo de oración y ayuno buscando la dirección de Dios para tomar la decisión, ¿no? No es decirles pues que nosotros durante ese tiempo vamos a escuchar audiblemente la voz del Señor, pero estoy seguro que si nosotros dejamos de un lado las cosas que estamos haciendo para apartarlas y acercarnos a Dios en oración y en ayuno, tomando un tiempo específicamente, estoy seguro pues que Dios en sus maravillas va a estar guiándonos de una manera clara y concisa para la obra que nosotros quisiéramos hacer, ¿no? Entonces, ese es el tema que nosotros vemos acá. Entonces, si nos volvemos nuevamente al libro de Marcos, nos encontramos entonces algo bien interesante, ¿no? En el pasaje.
Marcos capítulo 2, una vez más, se le pregunta al Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Por decirlo de otra manera, ¿no? Jesucristo estaba diciendo, yo soy el esposo, ¿no? Y yo estoy con ellos. No es tiempo para lamentarse, no es tiempo para afligirse, no es tiempo para ayunar, es tiempo para disfrutar, es tiempo para gozar. En las bodas judías puede ser un tiempo, como les dije, de celebración, ¿no? Y era el tiempo cuando estaba el Señor Jesús llamándose el esposo con, ¿verdad?, sus seguidores, y él estaba diciendo, bueno, no es tiempo realmente para que las personas estén afligidas, sino más bien para que estén gozosas, ¿no? Entonces se compara entonces con el esposo en las cartas del Nuevo Testamento. También este cuadro muestra al Señor Jesucristo como el esposo y la iglesia como la esposa. Y entonces vemos acá al Señor entonces respondiendo a ellos. Ellos no tienen por qué ayunar, ¿no? Y por otro lado estaba de alguna manera señalando que las tradiciones judías realmente eran realmente eso, tradiciones, ¿no? Y que más allá de las tradiciones está la palabra de Dios. En el capítulo 15 de Mateo, y voy a buscarlo porque es algo bien importante, Mateo capítulo 15, versículo 7, dice, hipócritas, hablando el Señor Jesús a los fariseos, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Aquí le estaba diciendo el Señor entonces, en el pasaje donde estamos, ¿verdad? Que lo que ellos estaban proponiendo, enseñando o creyendo como algo bueno eran mandamientos de hombres y no lo podíamos ver como palabra de Dios. Realmente, nuestro Señor Jesucristo estaba mostrando algo nuevo que él estaba trayendo, y yo creo que esta es la enseñanza más propia que vemos acá. Seguidamente el Señor dice, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Y después dice, pero vendrán días como pasó, cuando el esposo le será quitado y entonces en aquellos días ayunará. Y entonces después dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Y acá entonces nosotros podemos mirar que en la analogía que está diciendo Jesús pues es comparado con el vino nuevo, con el vino nuevo, nos habla de ese parcho nuevo, que si usted le pone un parcho nuevo a una sábana, por ejemplo, vieja, cuando usted la lava, ¿no? El parcho ese nuevo se va a contraer y se va a terminar desgarrando, ¿no? Eh, el manto viejo, porque ya no tiene las propiedades elásticas que tenían y va a terminar rompiéndolo como tal, ¿no? Y también habla acerca de las odres, ¿no? Las odres eran contenedores hechos de piel de cordero, mayoritariamente, ¿no? Donde allí se lavaban bien, se cocían y solamente se le dejaba la apertura donde se metía la vid, el fruto de la vid allí, y entonces se ponía a fermentar, ¿no? Y terminaban inflándose, llegando un momento pues en que estiraban hasta el máximo, ¿no? Y entonces si las personas echaban entonces vino nuevo que comenzaba a fermentarse nuevamente, estos contenedores terminaban explotándose. ¿Cuál es el gran tema que el Señor estaba anunciando? Bueno, Jesús estaba anunciando algo nuevo y mejor. Jesús, ¿verdad? Podemos decir que es el vino nuevo, ¿no? Su persona es la que trae el reino de Dios y está llena de vida, la vida del Espíritu. Y los fariseos han estado tratando de alguna manera de contener a Jesús y de censurarlo. Sin embargo, ellos no pueden censurarlo. El vino nuevo entonces que representa a Jesús es muy poderoso, y el odre viejo que representa entonces, ¿verdad?, las tradiciones religiosas que habían establecido los fariseos, ¿verdad?, no podían contener todo lo que el Señor estaba entonces trayendo como nuevo y para dejárnoslos a nosotros, ¿no? Algo maravilloso. Entonces,
El ayuno, hermanos, en las Escrituras lo podemos resumir de varias maneras, ¿no? El ayuno, hermanos, es un tiempo que nosotros podemos disponer, una vez más, ¿no? La comida, podemos decir que es una bendición que viene de parte de Dios, es algo bueno. Yo no he conocido a nadie que no le guste la comida, ¿no? Cuando nos sentamos allá en familias y hacemos esas comidas que hacemos en la iglesia, una parrilla, una sopa, un sancocho o un arroz con pollo, es una celebración, es algo maravilloso, ¿no? Y cuando vemos la variedad que Dios nos ha dado en la comida, es algo maravilloso. Pero más maravilloso que eso es pasar tiempo con Dios. Entonces, cuando nosotros ayunamos, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es dejar algo bueno, dejar una bendición muy grande que Dios nos ha dado por algo mejor que esa bendición. Y en este caso, esa bendición representa el tiempo que nosotros vamos a pasar con nuestro Señor. Dedicar ese tiempo especial, focalizar ese tiempo, ¿verdad? Para que nosotros podamos adorar al Señor. Hermanos, ayunar no es un tiempo tampoco donde nosotros podamos esperar que Dios nos responda, ¿verdad? Como nosotros le pidamos. Ciertamente, Él puede respondernos, como hemos visto en el Antiguo Testamento, en la respuesta de los ejemplos que dimos. Pero es posible que Él no responda de la manera que nosotros estamos buscando que nos responda, como es el caso del tiempo en que David ayunó, ¿no? David ayunó 7 días por el hijo y la respuesta de nuestro Dios realmente fue distinta a la que él estaba esperando. Entonces nosotros debemos focalizarnos en Dios y buscar realmente su voluntad. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles en Venezuela, ¿no? He visto, inclusive por el WhatsApp, algunos grupos cristianos que están llamando a las personas a que se abstengan a comida para buscar en oración y en ayuno el clamor de Dios para que Venezuela surja y para que salga de lo que en lo que estamos sumergidos, ¿no? Sobre estas acciones que están llevando a cabo las iglesias y algunos grupos, pues yo me uniría a ellos, ¿no? Yo creo que nosotros deberíamos estar, pues, poniendo toda nuestra alma delante de nuestro Dios, suplicándole por por una mejora sustancial en lo que está sucediendo en el país, ya que hay tantos venezolanos, hermanos en Cristo, e iglesias que están padeciendo por eso. Y yo creo que si nos unimos, ¿verdad? Como creyentes, como cristianos, ¿verdad? En una práctica como esta, ¿verdad? No necesariamente nosotros vamos a especular pues en que Dios nos va a escuchar de una manera positiva, porque yo en ese sentido sí le doy mi punto de vista, ¿no? El Señor es soberano en medio de las naciones. Yo veo que los tiempos, hermanos, de la segunda venida del Señor se están achicando. La Biblia menciona que las cosas, en la medida que transcurran los años, van a ir empeorando, van a ir de mal en peor, ¿no? El mundo, hermanos, está yendo hacia un tipo de gobierno mundial donde están poniendo las bases para que el anticristo venga, ¿verdad?, a reinar sobre el mundo y para que entonces lo que la palabra de Dios nos dice, que son los últimos tiempos, comiencen a funcionar. Entonces Dios tiene un plan, definitivamente, en el cual nosotros, ni usted, ni yo, ni nadie puede retrasarlo, ¿no? Lo que Dios tiene establecido, pues lo tiene establecido. Ahora, nosotros podemos suplicarle a Dios y esperar grandes cosas de parte de Él. Lo que Dios nos responda, ¿verdad? Si es de una manera positiva o de una manera, no vamos a decir negativa, pero distinta a la que nosotros estamos buscando, nosotros debemos darle también la gloria a Dios, ¿verdad? Y agradecerle porque, hermanos, Dios es el que conoce todas las cosas y su voluntad es perfecta y maravillosa. Y la respuesta que tenga Dios a cualquier petición o súplica que nosotros le podamos dar, hermanos, es la mejor respuesta que nosotros vayamos a poder tener. Entonces les invito a que hagamos súplica, a que oremos más,
¿verdad? A que dispongamos nuestras vidas, a que derramemos nuestra alma delante de Dios, suplicando por nuestro país, Venezuela. Y oremos, hermanos, para que Dios pues, nos responda de una manera positiva, ¿verdad? Vamos a esperar grandes cosas de parte de Dios, pero cualquier respuesta que Dios nos traiga, pues debemos agradecerla, porque Dios, hermanos, en conocimiento, no hay mayor que Él conoce todas las cosas y Él tiene un plan para este mundo. Y debemos agradecerle a Dios, darle gracias a Dios porque Él nos escogió y porque somos parte de su reino. Y creo que es algo que nos debe llevar y motivar, pues, a orar, a ayunar y a alabar a Dios, pues, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente, como dice la palabra de Dios. Que nuestro Señor, hermanos, les bendiga en este tiempo. Hermanos, espero que esta palabra que hemos tenido en este tiempo sea de mucha bendición para usted. Una vez más, pues quiero decirle que le amamos en el Señor, le, le queremos, le recordamos, oramos fervientemente día tras día, mi esposo y yo por usted, seguiremos haciéndolo y estamos esperando de parte de Dios también, pues que las cosas se den para regresar y podernos abrazar en algún momento. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde y muchos saludos a todas las personas por allá.